Gloria a Dios. Queremos darle la más cordial de la bienvenida. Estamos muy contentos que esté con nosotros en esta preciosa mañana en la casa de nuestro Dios. Aleluya, amén. Hermano Ulises, ¿puedes ayudarme? Ok, gracias. Ok, hermanos, entonces vamos a empezar en esta mañana lo más pronto que podamos. Nuestro hermano Ulises nos va a hacer el favor de, una vez más, amén, anotar los que van a leer las escrituras para poder hacerlo lo más pronto, amén, que podamos en esta mañana. Gloria a Dios. Entonces, en un momento voy a dar unas escrituras, amén. Continuamos en esta mañana, amén, con nuestra escuela dominical, Profecías del Tiempo del Fin. Esta es la número 11 ya que estamos estudiando, Profecías del Tiempo del Fin, número 11. Hoy vamos a estar hablando acerca del sexto y del séptimo sello y los 144,000. Para los que anotan, el sexto y séptimo sello y los 144,000. Estuvimos aprendiendo, hermanos, acerca de los 7 sellos y los 4 jinetes del Apocalipsis. El domingo pasado vimos que esto era parte todavía de la visión del apóstol Juan de la adoración celestial. Aprendimos que el único digno de abrir los sellos era el Cordero, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y aprendimos acerca de los 7 espíritus de Dios representados en el Cordero por los 7 cuernos y los 7 ojos, amén, que son el espíritu de Jehová, amén, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Los 7 espíritus, amén, que aprendimos. Estos 7 espíritus son enviados a la tierra a través de la unción del Espíritu Santo. Y también aprendimos sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero, el anticristo; el segundo, la guerra; el tercero, el hambre; y el cuarto, las pestes y enfermedades. Amén. El jinete, amén, la muerte y el Hades siguiéndole a este último jinete, dándonos a entender que todos aquellos que mueran por causa de este cuarto jinete irán al infierno. Vimos también el quinto sello como referencia de que la aparición de estos 4 jinetes de Apocalipsis aparecerán después del arrebatamiento de la iglesia como preparación a los terribles juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Le repito, hoy en esta mañana, vamos a aprender acerca del sexto, séptimo sello y los 144,000. Vamos a dar unas cuantas escrituras. Vamos a entrar rápidamente a la lectura en esta mañana para que no nos gane el tiempo, hermanos. Apocalipsis capítulo 6. Versículos 12 al 17, lo voy a leer yo. Dice estas palabras, la palabra de Dios. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 8, del 1 al 5 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces vamos a aprender rápidamente en esta mañana, hermanos, acerca del sexto y del séptimo sello. Amén. Entonces vemos lo que nos dice aquí la palabra de Dios acerca del sexto sello. Dice que cuando este fue abierto, amén, hubo un gran terremoto. Dice que el sol se volvió como tela de silicio.
lo que esto significa, tela de silicio, y la referencia de esto es que el silicio era una ropa toscamente tejida, hermanos, de tela oscura. Generalmente esto era de pelo de cabra o de camello. Esto era una vestidura áspera que se ponían los judíos que estaban en duelo, en ayuno o en una actitud de arrepentimiento por causa del pecado. Esta ropa era totalmente incómoda, picaba el cuerpo y representaba una humillación llevarla. Entonces, vamos a ver la imagen número 1. Porque esta es la referencia, escúchame, amén. Dice la Biblia que el sol se puso oscuro y la luna se volvió toda, amén, como sangre. No sé si van a poder proyectar las imágenes que les di, amén. A lo mejor sí, a lo mejor no. Ojalá que sí, amén. Si es sí, ahí está la imagen. Entonces ahí tenemos la imagen número 1. Y esta es la referencia, escucha, cuando se abre el sexto sello. El sol se pone oscuro y la luna se vuelve toda como sangre, es decir, se pone como color sangre. Y dice también que las estrellas del cielo caen sobre la tierra. Ahora, esto es una referencia en la palabra de Dios para que entendamos los tiempos en los cuales estas profecías se van a cumplir. Ahora, tenemos que recordar esto, hermanos. Hay una secuencia en la profecía, y algo también que nos dice esto, hermanos, es que la misma Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos saben eso? Dios es un Dios de orden, amén. Entonces Dios no se va a confundir de un lado a otro lado, amén, porque Dios es un Dios de orden. Entonces la profecía siempre va a llevar una secuencia para que nosotros podamos entenderla. Entonces puedes quitar la imagen, hermanos, y lo que vemos aquí que nos dice la palabra de Dios, amén, la profecía, amén, escúchame, dada por nuestro mismo Señor Jesucristo, también nos refiere al sexto sello, amén. Ahora, cuando vemos una profecía, siempre tenemos que tener una concordancia, amén. No nomás podemos hacer todo, tú sabes, una doctrina de un texto o de una escritura, amén, como siempre se nos ha enseñado, eso es una total verdad, amén. Siempre tenemos que tener una concordancia en la palabra de Dios. Entonces la concordancia del sexto sello nos la da nuestro mismo Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 29, por favor, si lo lees rápidamente. La palabra de Dios dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, ni las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ok, entonces lo que vemos aquí es una referencia, hermanos, al sexto sello y el tiempo en que esto ocurre. El Señor Jesucristo nos dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Dice, el sol se oscurecerá. Recuerde, Apocalipsis nos dice que a la apertura del sexto sello habrá un gran terremoto y el sol se pone negro como tela de silicio. Amén. Lo mismo que dice aquí en Mateo, se oscurecerá. Dice también que la luna no dará su resplandor. Esto significa que no tendrá un color resplandeciente. ¿Por qué? Porque tendrá un color sangre, como lo dice Apocalipsis, no dará su resplandor. Dice también que las estrellas caerán del cielo. ¿A dónde caerán? Bueno, es muy obvio, a la tierra. Tal como lo dice Apocalipsis, a la apertura también del sexto sello. Vamos a ver la imagen número 2, si me haces el gran favor, amén, de ponerla, amén, imagen número 2. Entonces, esto que acabo de decirte, amén, acerca de las estrellas que caen del cielo, como lo refiere el apóstol Juan, amén, puede referirse, y lo más acertado, es una lluvia de meteoros cayendo sobre la tierra y causando grandes daños en ese momento. Ahora, después de esto, el libro de Mateo nos dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Apocalipsis dice estas palabras: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Ahora, veamos esto profetizado en Mateo por nuestro mismo Señor Jesucristo y por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Amén. También profetizado por otro profeta, el profeta Nahum. Vamos a verlo en Nahum capítulo 1, versículos 5 y 6, por favor. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan.
¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Ok, entonces, escúchame, el significado de la palabra conmover, según el diccionario, nos dice que es impresionar o causar conmoción. Ahora, cuando suceda esto, amén, de lo que estamos hablando a la apertura del sexto sello, y venga esta lluvia, ¿verdad?, de meteoros, que Juan lo refiere como las estrellas cayendo del cielo, pero te repito, lo más probable y lo más correcto que será es una lluvia de meteoros cayendo en la tierra. Va a haber una impresión en los seres humanos, y cuando nosotros miramos que pasa una, decimos, ¡ay! ¿Cuántos han hecho eso? Mira la estrella fugaz. Amén, escucha, amén, esto va a caer a la tierra y va a causar una gran impresión y una gran conmoción sobre los seres humanos. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo, hermanos, es que cuando estas cosas que sucederán a la apertura del sexto sello, amén, sucedan, causará una gran impresión en las personas de la tierra, una gran conmoción. Esto será el principio de las cosas sobrenaturales que vendrán a devastar la tierra con lo que es llamado por la Biblia el día de la ira de Dios. Por eso en Apocalipsis la referencia usada por la palabra de Dios ahí es esta, que el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla. Ahora, lo que significa desvanecer prácticamente es desaparecer poco a poco. Lo que significa esto es que por las cosas sobrenaturales que ya empezarán a ocurrir a partir del momento en que se abre el sexto sello, después de la tribulación de aquellos días, dice la Biblia, es decir, después de los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo, amén, cuando ya empieza la tribulación, escucha, las personas van a poder ver más allá de lo que veían antes cuando volteaban arriba al cielo nada más. Solo veían el cielo y ya, pero en ese momento las personas van a poder ver más allá, amén, de lo que vemos ahora. Amén, por eso dice que se desvanece como un pergamino que se enrolla, amén, se va a desaparecer, amén, poco a poco, digamos, lo que está oculto a nuestros ojos, ¿no? Para las personas en ese tiempo, ellos van a poder ver más allá. Incluso dice la Biblia que los capitanes, los fuertes, los poderosos se van a esconder, y la expresión que van a decir es esta: escóndanos del que está sentado en el trono y del que está a un lado del Cordero, amén, porque su ira ha llegado, amén. Y escucha, esta es la referencia, amén, que usa, amén. Y cuando todo esto sobrenatural comience a suceder, hermano, escucha, las personas van a reconocer que sí hay un Dios todopoderoso en el cielo y que está airado con el pecado del ser humano. Y a partir de ese momento ellos van a reconocer que Dios va a empezar a castigar el pecado de las naciones, amén, de la tierra. Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo en el que vivimos ahorita? Bueno, te voy a explicar un poquito, amén, para esta situación. Nosotros vivimos ahorita en el tiempo del fin, antes de la venida del Señor Jesucristo por la iglesia, es decir, antes del arrebatamiento. Ahora, Jesucristo nos dijo estas palabras: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos saben eso? Pero dijo el Señor: confíen en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, prácticamente lo que, amén, tú sabes, causa aflicción a nosotros pueden ser problemas, tribulaciones, amén, tú sabes, situaciones contrarias, amén, a nosotros mismos. Por ejemplo, como esta pandemia ahorita que estamos viviendo, que sí está perjudicando a mucha gente. Amén, escucha, diferentes cosas. La tribulación siempre ha existido. ¿Cuántos saben eso? La aflicción siempre ha existido. Amén, Job, amén, fue atribulado, sabemos eso desde la antigüedad. Amén, los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva fue atribulada, amén, escúchame, amén, en la antigüedad fue perseguida, amén, fueron asesinados. Y la tribulación para nosotros, amén, también ha venido a visitarnos de tiempo en tiempo, las aflicciones por los problemas, tal como dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, amén, lo que estamos viviendo ahorita son las señales de Mateo capítulo 24. Amén. Esto significa las señales del arrebatamiento, las guerras, los rumores de guerras, el hambre, las pestes, que es la pandemia, y otras más que vienen.
Amén, tú sabes lo que viene siendo los falsos profetas, los falsos maestros, el amor de muchos extinguiéndose. Amén, tú sabes todas estas cosas, los falsos cristos. Amén, todas estas señales de Mateo 24 son las señales del fin. Amén, antes del arrebatamiento. Ahora recuérdate, como les he dicho antes, cuando los discípulos preguntan al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, ellos le hacen dos preguntas al Señor. Le dicen, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin del siglo? Ahora, el fin del siglo, amén, se entiende al fin de la era como tal como la conocemos nosotros, donde existe el bien, existe el mal, existe el día, existe la noche, existe un Dios, existe un diablo, existen demonios, ¿verdad? Existen todas estas cosas. Amén, el fin de la era como tal. Entonces, amén, el Señor Jesucristo les contesta las dos preguntas en Mateo 24 y les da las señales del arrebatamiento y las señales también del fin del siglo, es decir, del fin de la ira, amén, como tal. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Entonces, ¿cuál es el tiempo que vivimos ahorita en la profecía de la palabra de Dios? El tiempo de las señales del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, que Cristo ya pudiera venir en cualquier momento. ¿Por qué no viene Cristo ya? Porque Él es paciente y no quiere que nadie se pierda. Nos está dando chance. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso el Señor está tardando un poquito en venir, porque Él nos ama y no quiere, amén, que la gente se pierda. Pero el Señor Jesucristo ya pudiera venir en cualquier momento si Él quiere. ¿Por qué? Porque las señales ya se cumplieron, las señales del arrebatamiento, y en este momento se están cumpliendo todas estas señales juntamente en el mundo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, pero la Biblia nos dice aquí la tribulación de aquellos días. Amén, la tribulación de aquellos días. Ahora, ¿por qué dice esto la palabra de Dios de aquellos días? Porque nos está dando a entender, amén, en dónde vamos a estar en la profecía, amén, en aquel tiempo. Y escucha, amén, la Biblia, amén, nos confirma, amén, acerca de estas cosas que acabo de decirte en Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17, por favor. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las piedras de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Ok, entonces acuérdese que Dios es un Dios de orden. Amén, Dios nos da una secuencia en la profecía. Amén, y el profeta Nahum habla también, amén, como acaba de leer nuestro hermano, acerca de la ira de Dios. Y también hace la misma pregunta: ¿quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Es decir, como acaba de leer nuestro hermano, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Nahum lo dice de esta manera: ¿y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Y en la revelación al apóstol Juan, hermanos, lo concuerda de que el día de la ira de Dios ha llegado. Y dice: ¿quién podrá sostenerse en pie? Vamos a ver la imagen número 3. Lo que vemos aquí, hermanos, en la profecía del sexto sello es un escenario profético dado al profeta Nahum, amén, dado al apóstol Juan, y también, amén, escucha, revelado por nuestro mismo Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Y si notamos esto, escucha, nuestro Señor Jesucristo nos dice el tiempo en el que se va a abrir el sexto sello y el tiempo en que sucederán estas cosas, el día de la ira de Dios. Mateo capítulo 24, por favor, versículo 49. 49, hermano. Sí, por favor. Perdón, 29, discúlpeme. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ok, dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, esto sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahora, debemos recordar, hermanos, esto. Tenemos que
poner énfasis y recordar esto. La Biblia nos habla de tribulación y nos habla de gran tribulación. ¿Cuántos están aquí? Nos habla de tribulación y nos habla de gran tribulación. Ahora, la tribulación, amén, comienza después de los primeros 3 años y medio del reinado del anticristo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. La tribulación comienza después de los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque el anticristo va a venir a establecer una falsa paz a la tierra. Y acuérdate que el anticristo se le van a entregar los tiempos, ¿verdad? Esto quiere decir que Dios lo va a dejar hacer lo que Él quiera en ese tiempo. Entonces Daniel dice: a la mitad de la semana violará el pacto, violará el acuerdo de paz. Es decir, Él mismo lo va a quebrantar y se va a levantar haciéndose pasar por Dios y pidiendo que lo adoren como Dios. Entonces, amén, cuando Él haga esto, inmediatamente aprendimos la semana pasada, amén, se abre el segundo sello y viene el jinete de la guerra. Amén, ¿por qué? Porque Él mismo va a violar ese pacto, las naciones se van a levantar, hay unos que lo van a aceptar fácil, hay otros que van a tener que ser sometidos, porque este hombre va a ser un dictador mundial. Amén, un dictador mundial. Entonces, amén, ¿por qué va a suceder, amén, la tribulación después de los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo? ¿Por qué? Muy sencillo, porque dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es decir, en esos primeros 3 años y medio, el mundo va a estar disfrutando supuestamente ellos de una paz, pero va a ser una paz falsa establecida por el anticristo en la tierra. En ese tiempo, amén, acuérdese, va a estar el acuerdo de paz, se va a construir el tercer templo judío, algo que nunca se ha podido hacer, pero el anticristo va a lograr eso. Entonces se va a construir el templo judío, la gente aparentemente todo va a ser paz, amén, no va a haber guerras. Los soldados, dice la Biblia, no se van a preparar para la batalla porque no va a haber necesidad de ejércitos, de armas, ni nada de eso. Amén. Por eso cuando el anticristo se levante, amén, los va a encontrar de sorpresa. Amén. Cuando Él diga, amén, que Él es Dios, amén, va a llegar de sorpresa. Amén. Va a sorprender a muchos, va a dominar a muchos y va a entrar, amén, la guerra. Amén. Escúchame, que es el segundo jinete, luego el tercero y luego el cuarto. Entonces, amén, ¿por qué, amén, después de los 3 años y medio primero? Sencillo, porque dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. Ahorita no hay paz en el mundo. ¿Cuántos saben eso? No hay paz en el mundo. Hay guerra, hay rumores de guerra. Mateo 24, las señales del arrebatamiento. Esto es lo que es. Amén, ¿qué hay? Hay hambre. Amén, escuchen, en el tiempo del anticristo muy probablemente, te voy a decir, no va a haber hambre en la tierra. ¿Por qué? Porque Él va a ser un hombre bueno, de esa manera, con halagos, va a entrar, amén, y va a ayudar a los más pobres, amén, va a quitar las fronteras, amén, tú sabes, todos somos uno, amén, y eso es lo que va a ser el engaño de Él, una moneda, una religión, amén, y un gobierno mundial, amén, todos somos uno, eso es lo que va a hacer este hombre. Entonces, hermanos, ahorita no hay paz en la tierra, y la Biblia dice en Tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina, a la mitad de la semana ellos ya van a decir, tenemos paz, tenemos seguridad con el anticristo, que ellos no van a saber, muchos de ellos van a decir con el presidente tal y tal del gobierno mundial, pero dice la Biblia, destrucción repentina, es decir, se va a levantar, amén, y va a decir, yo soy Dios, adórenme a mí, y de ahí viene el caos a la tierra. De ahí se empiezan a desencadenar todas las profecías, amén, escucha, una secuencia, amén, muy pronto, porque tenemos 7 años, acuérdese, amén, para que todo se cumpla, y después de los primeros 3 años y medio se desatan todas las demás, amén, profecías en poco tiempo. Y ahorita te voy a decir también por qué. Entonces, ¿cuándo sucede la apertura del sexto sello? Inmediatamente después de la tribulación. Amén. Amén. Recuerda, la Biblia nos habla de tribulación y de gran tribulación. Te repito, la tribulación comienza después de los primeros 3 años y medio del reinado del anticristo. Recuerde, el primer sello abierto le da la entrada al jinete del Apocalipsis, el cual ya aprendimos, hermanos, que representa al anticristo. El profeta Daniel nos habla de una semana, son 7
días, que en la profecía significan 7 años, y es la profecía del tiempo en que reinará el anticristo en la tierra. El profeta Daniel nos dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿En dónde? En el tercer templo. ¿Por qué? Porque ahí se hará realidad la abominación desoladora. Se sentará en el templo el anticristo de Dios, proclamándose Dios y exigiendo que lo adoren a él como a Dios. Vamos a ver la imagen número 4, si me hacen el favor, por favor, porque aquí tenemos que tener mucho ojo, hermanos. Esto sucederá, escúchame, a la mitad de la semana. Hasta aquí el primer sello estaba abierto. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio del reinado del anticristo, él hará esto. La abominación desoladora se proclamará Dios, y ahí se abre el segundo sello, viene el segundo jinete, después el tercer sello, viene el tercer jinete, después el cuarto sello, viene el cuarto jinete. Ya lo aprendimos en el estudio pasado. Hasta aquí van 4 sellos abiertos. Amén. Vamos a ver la imagen número 5, por favor. Porque se abre el quinto sello también para referirnos el tiempo en que suceden estas cosas. El quinto sello no se abrió nomás porque sí. El quinto sello nos da referencia del tiempo en que van a suceder estas cosas, es decir, nos da la revelación. Amén. Y cuando se abre el quinto sello, amén, nos habla del tiempo de la tribulación. Escucha, no de la gran tribulación, pon atención, sino el tiempo de la tribulación. El quinto sello nos muestra a los que no se pongan la marca de la bestia, lo que Apocalipsis llama la guerra contra los santos, es decir, los que estén santificados por Cristo y sean perseguidos y asesinados y decapitados en el tiempo de la tribulación. No de la gran tribulación, sino de la tribulación. Son las almas de los decapitados que están abajo del altar para darnos la revelación del tiempo en que sucede esto. Entonces recuerda esto, hermanos, una semana, 7 años del reinado del anticristo. A la mitad de la semana se acaba la falsa paz ofrecida por el anticristo y comienza la tribulación. Ahora, los eruditos bíblicos, teólogos, que yo me he metido a profundidad a estudiar acerca de esto, los teólogos, amén, no Ricardo Salomón, sino personas, amén, estudiosos de la Biblia, amén, escúchame, hablan de 2 años y medio que durará el tiempo de la gran tribulación. Discúlpame, el tiempo de la tribulación. Amén, te voy a repetir esto. Los teólogos hablan de 2 años y medio que durará el tiempo de la tribulación. Esto es 3 años y medio. La mitad de la semana, más 2 años y medio, el tiempo de la tribulación, nos da un total de 6 años. Aquí solo nos falta 1 año del reinado del anticristo, para que nuestro mismo Señor Jesucristo descienda del cielo y lo destruya al anticristo, como ya aprendimos en estudios pasados. Te lo voy a explicar un poco más pausado. Escúchame. Una semana, haz de cuenta que aquí tenemos la semana completa, ¿verdad? Y aquí, amén, el anticristo empezó a reinar, el primer jinete del Apocalipsis. Aquí se abrió el primer sello. Amén. A la mitad de la semana, amén, todavía está el primer sello abierto, 3 años y medio. Después de los 3 años y medio, amén, el anticristo se levanta, viola el pacto, amén, se hace pasar por Dios, pide que lo adoren como Dios en el templo que se construyó en Jerusalén. Y allí a la mitad de la semana se abre el segundo sello. Amén. Después, amén, se abre el tercero y después se abre el cuarto, que representan los otros 3 jinetes siguientes, hasta el cuarto jinete. Se abre el quinto sello, amén, para referirnos el tiempo, las almas de los decapitados en ese tiempo, que están bajo el altar. Y después de esto, amén, se abre el sexto sello. El sexto sello nos anuncia que ha llegado, no la tribulación, que ha llegado la gran tribulación. Amén. Ahora en el sexto sello, amén, escucha, es tú sabes lo que viene siendo una referencia para entender que ha llegado el día de la ira, amén, de Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, es exactamente, vamos a ver la imagen número 7. Es exactamente lo que nos habla la palabra de Dios, hermanos. Nos dice esto, el día de la ira de Dios. O dicho de otra manera, el año de la ira de Dios. 7 años, amén. 3 años y medio a la mitad, amén. Falsa paz, acuérdate, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. Después 2 años y medio más,
se abren los otros 3 sellos, los otros 3 jinetes, amén, ahí tenemos ya 6 años, 3 años y medio más 2 años y medio son 6 años. Solo nos falta un solo año para que se completen los 7 del periodo del gobierno del anticristo a la tierra y que la roca descienda y destruya al anticristo. ¿Cuántos están aquí? Y a Satanás lo ate por 1000 años, amén, y tú sabes, al falso profeta y al anticristo los mande al lago de fuego. Entonces solamente nos falta un año, y es exactamente lo que nos habla la palabra de Dios acerca del día de la ira de Dios, o dicho de otra manera correcta, el año de la ira de Dios. Un año. Lo que esto quiere decir es que en un año, escúchame, en un año vendrán todas las devastaciones y todos los juicios de Dios a la tierra con las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Por eso se llama gran tribulación. ¿Cuántos están aquí? Amén. No nomás porque sí dijo la Biblia gran tribulación, no. Se llama gran tribulación porque realmente va a ser una gran tribulación. Las 7 trompetas, vamos a estudiar de esto, y las 7 copas, todo esto será derramado sobre la tierra en un año. ¿Cuántos están aquí? Entonces, puedes quitar la imagen. Entonces, la apertura del 6º sello, hermanos, es la puerta que abre el comienzo de la gran tribulación y anuncia que ha llegado el gran día de la ira de Dios, es decir, el año donde la ira de Dios azotará la tierra, los juicios de Dios a las naciones de la tierra y el justo castigo por el pecado de la humanidad. Todo en un año. Y una referencia más de esto la da también el profeta Joel, en el libro de Joel capítulo 2, versículo 31, por favor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ok, entonces, ¿qué dice allí? El sol se convertirá en tinieblas, lo que dice Apocalipsis del 6º sello, y la luna en sangre. ¿Antes de qué? De que venga el día grande y espantoso de Jehová, es decir, la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sucede cuando se abre el 6º sello. La luna se pone roja como sangre, amén, y el sol se pone negro como tela de silicio, amén. Esto abre la puerta a la gran tribulación. Por eso aquí dice Joel estas palabras: el día de la ira ha llegado, es decir, el año de la ira de Dios que azotará la tierra. Y la Biblia nos da referencia a esto, no nomás porque yo te lo digo, la Biblia lo dice. Isaías 34:8, por favor, si lo lees rápidamente. Porque ese día de venganza de Jehová, año de tribulación en el pleito de Sión. Ok, otra vez, por favor. Escucha. Porque es día de venganza de Jehová. Un ratito. Es día, ok. Escucha esto. Es día de venganza. ¿Y luego? De Jehová. De Jehová. Y año de tribulación en el pleito de Sión. Año, ok. Año de tribulación en el pleito de Sión. Vamos a ver otra. Jeremías 23:12, perdón. Jeremías 23:12. Por tanto, su camino será como resbaladeros en la oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Ok, una vez más, aquí la Biblia nos dice, ¿cuándo? Traeré mal sobre ellos, ¿cuándo? En el año de su castigo. Esto es la gran tribulación, amén, el año del castigo de Dios a la tierra. Ok, entonces por eso se utiliza este término. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Porque grandes y muchos juicios de Dios ocurrirán, hermanos, en un año. El año del castigo, el día de la venganza, el año de retribuciones, como lo dijo también el profeta Isaías. Vamos a ver la imagen número 7 rápidamente, por favor. Otra referencia a lo que acabo de decirte, hermanos, es que el anticristo reinará 7 años en la tierra y después de ello nuestro mismo Señor Jesucristo lo va a destruir con el resplandor de su venida.
Esto es lo que hemos venido viendo desde el comienzo de este estudio. Recuerda, la roca que destruye la estatua de Nabucodonosor, la venida del Señor Jesucristo a establecer su reinado milenial en la tierra, el jinete fiel y verdadero en el caballo blanco que leímos en el estudio pasado. Entonces, amén, puedes quitar la imagen. 3 años y medio, recuérdate, de falsa paz del anticristo. El primer sello. A la mitad de la semana cesa el sacrificio y la ofrenda en el templo. El anticristo se proclama Dios. Empieza el tiempo de la tribulación. Se abren los otros 4 sellos hasta el 5.º sello. Todo esto en 2 años y medio. En total tenemos 6 años. El día de la ira de Dios, día por año, año por día. Un año de juicio y castigo de Dios por el pecado de las naciones de la tierra. Ya tenemos 7 años. Y esta es la referencia de que es así, mis queridos hermanos. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo estas palabras. Amén. Escucha, que después de esto aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, vendrá nuestro Señor Jesucristo a destruir al anticristo y a establecer su reino milenial a la tierra. ¿Cuándo? Después de los 7 años. ¿Cuántos están aquí? Mateo 24:30, por favor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ok, entonces vamos a ver rápidamente el 7.º sello para terminar. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 5, por favor. ¿Quién lo tiene? Ok, Apocalipsis 8 del 1 al 5. Sí, Cuando abrió el 7.º sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ok, ahora debemos recordar que todo esto es parte de la misma visión que está teniendo el apóstol Juan del trono de Dios y Dios en el trono, el Cordero en medio del trono, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, diferentes ángeles, escúchame, y el Cordero, es decir, el Señor Jesucristo abriendo los 7 sellos. Amén, todo es parte de la misma visión. Aquí abre el último sello y se hace un gran silencio en el cielo como por media hora. Ahora vamos a ver la imagen número 8 rápidamente, porque vamos a tomar en cuenta que es el último sello. Hay una expectación por lo que va a ocurrir después de esto. Todo el cielo sabe que ha llegado el día de la ira de Dios sobre la tierra, el año del castigo por el pecado de las naciones de la tierra. Y todos guardan silencio en expectación de lo que vendrá sobre la tierra, ya con las 7 trompetas y con las 7 copas de la ira de Dios, toda la devastación que vendrá a la tierra por un año. Y en ese momento se les entregan las 7 trompetas a los 7 ángeles que están en pie ante Dios, esperando la orden para tocarlas. Vamos a ver la imagen número 9, porque el 7.º sello son las 7 trompetas dadas a los 7 ángeles en pie ante Dios, y es el inicio del día de la ira de Dios. Hay algo muy interesante aquí, hermanos. Esto es que aparece otro ángel y se paró frente al altar. Este ángel tenía un incensario de oro, dice la Biblia, y dice que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. La palabra incienso proviene del latín incendere, que significa encender.
el incienso era una sustancia fragante obtenida con la mezcla de resinas aromáticas y especias. En el antiguo Israel, en el templo se quemaba incienso 3 veces al día sobre el altar que estaba en el lugar santo del santuario, frente al velo que los separaba del lugar santísimo. Lo que esto era un olor agradable delante del lugar santísimo antes de entrar a donde estaba la presencia de Dios. Entonces la referencia aquí, hermanos, es que nuestras oraciones son agradables delante de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios sí escucha nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Y lo interesante aquí, escucha, es que dice que se le dio mucho incienso al ángel para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar. Y dice que el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y cuando lo hizo hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y la referencia aquí, hermanos, es que el incienso son las oraciones de los santos, es decir, de nosotros como hijos de Dios. Vamos a verlo en Salmo 141, versículo 2, rápidamente, por favor. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ok, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, por favor. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Ok, entonces, amén, escucha, lo que yo creo que está sucediendo aquí, amén, en lo que nos dice Apocalipsis acerca de que el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, se está refiriendo a una combinación, hermanos. Y esta es la combinación: las oraciones de los santos, es decir, de su pueblo, y el fuego de Dios. En otras palabras, el castigo de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fuego consumidor? Entonces nos habla de esta combinación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, amén, que Dios es fuego consumidor. Entonces, hermanos, Dios en ese momento traerá su memoria a través de las oraciones que hizo, amén, su pueblo durante mucho tiempo, las injusticias, los pecados de la humanidad, los pecados de las naciones de la tierra, y fuego consumidor de Dios. El juicio de Dios empieza cuando el ángel arroja ese incensario sobre la tierra. Viene este terremoto, truenos, voces y relámpagos. A partir de ahí empieza el día de la ira de Dios, con el toque de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. ¿Cuántos están aquí? Vamos a ver la imagen número 11 para terminar rápidamente. ¿Quiénes son los 144,000? Bueno, los 144,000 no son los testigos de Jehová. ¿Cuántos saben eso? Como ellos nos lo quieren hacer creer, amén, escucha. No son tampoco ángeles y no son cualquier otro ser espiritual, sino que son seres humanos. Son todos los hombres, amén, escúchame, que tendrán una misión que van a cumplir en la tierra en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Amén. Vamos a ver, amén, escúchame rápidamente la palabra de Dios en Apocalipsis 7, del 1 al 4, para terminar. Estos 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ok, entonces lo primero que vemos aquí, y por lo cual no pueden ser los testigos de Jehová como ellos quieren hacer creer, es que estos 144,000 no serán de diferentes nacionalidades, sino que serán judíos. Dice de todas las tribus de los hijos de Israel, que son 12, amén, 12 tribus. Y si sigues leyendo, la Biblia nos dice claramente que son 12,000 sellados de cada tribu, que son 12 tribus. 12,000 por 12 tribus nos da exactamente 144,000.
144,000. Ahora, lo segundo acerca de estos 144,000 es que no son mujeres y hombres a la vez, sino que son solo hombres, y aunado a esto son vírgenes, es decir, no han tenido intimidad con ninguna mujer. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 y 4, por favor. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ok, entonces claramente vemos que los 144,000 son hombres. ¿Cuántos dicen amén? No han tenido intimidad con mujer, son vírgenes, y dice que han sido redimidos de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Lo tercero de estos 144,000 es que ellos fueron sellados en sus frentes. Ahora el sello de Dios o el ser sellados, la palabra de Dios nos da referencia al Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, entonces lo que quiere decir es que estos 144,000 van a ser sellados con el Espíritu Santo. En otras palabras, estarán llenos del Espíritu Santo para cumplir con el ministerio que realizarán en la tierra en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Ahora Apocalipsis capítulo 7 nos dice que fueron sellados en sus frentes, y Apocalipsis 14 nos dice que en sus frentes tenían el nombre del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo y del Padre Celestial. Ahora aquí hay un complemento, y una vez más la Biblia nos refiere acerca de la Trinidad de Dios. El nombre del Padre, el nombre del Hijo, amén, y del Cordero en sus frentes, y el del Espíritu Santo en sus frentes, y el complemento es la Trinidad de Dios. Estos 144,000 estarán totalmente capacitados para cumplir con su ministerio en la tierra. ¿Y cuál será su ministerio en la tierra en el tiempo de la tribulación? Amén. Escuche, y la gran tribulación, ellos saldrán por toda la tierra a predicar las buenas nuevas de la palabra de Dios. Amén. Escúchame, y predicar a Jesucristo para que muchos crean en él y no acepten al anticristo ni su marca, y muchos vayan al cielo por el testimonio de Jesucristo. Lo que esto significa es el cántico de los 144,000, y que en sus bocas no fallada mentira, sino que son sin mancha delante del trono de Dios. Es que ellos van a realizar este ministerio en su tiempo. Última escritura, Apocalipsis 14, del 2 al 5, y terminamos. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ok, entonces a su tiempo y en su momento aparecerán estos 144,000 hombres judíos, vírgenes, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, y cumplirán su ministerio en la tierra, predicar la salvación a través del Señor Jesucristo en el periodo de los 7 años del gobierno del anticristo en la tierra. Entonces, hermanos, es muy importante, y te voy a decir nomás esto, ¿verdad? Tienes que tener mucho cuidado con lo que ves en internet. No todo lo que internet dice es cierto. ¿Cuántos saben eso? No todo lo que internet dice es cierto. Hay verdades, pero también hay cosas que no son verdades. Entonces, lo más importante para aprender y entender la profecía no es el internet, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén?
es la palabra de Dios. Y cuesta, amén, estudiar, amén, profundizarte, pero la revelación es para todos, hermano. Así dice la Biblia, amén. La profecía no fue traída por voluntad humana, amén, y no es secreta, sino que está dispuesta para todo el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Momento, no te vayas sin suscribirte a nuestro canal. Dale clic en suscribir y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Síguenos también en nuestra red de Instagram y también búscanos en nuestra página web. Tenemos también un correo electrónico disponible que está apareciendo en este momento. Para cualquier duda, cualquier inquietud, puedes escribirnos por ahí. De la misma manera, está apareciendo un número de teléfono en el cual podrás contactarme directamente a mi persona, el pastor Ricardo Salomón. Aprendamos juntos de la palabra de Dios y aprendamos juntos de la profecía de estos tiempos y de todos los tiempos. Que Dios te bendiga.